Hola chicos, Química 4, lección 4, vídeo 15. Vamos a hablar hoy de los coloides, o el estado coloidal. Parece ser un auténtico estado de la materia. O sea, el estado normal era moléculas, átomos, etcétera, ¿no? Organizados entre ellos. Y daban pues los sólidos, líquidos, gaseosos. Bueno, pues aquí hay uno que entra en discordia porque sí. Está compuesto por átomos, pero sus estructuras son muy especiales. El señor Robert Graham fue el primero que distinguió la materia en coloides y cristaloides. En su denominación, bueno, en su nombramiento fue muy prudente en utilizar ese sufijo oides, que significa semejante a. Indica cierta humildad, cierto aquello de no, no, semejante, parecidos a coloides. Col era el prefijo griego, o el nombre griego, similar a cola, a pegamento. Coloides y cristaloides. Vamos, aunque va a ser la lección sobre los coloides por necesidad para su distinción de los que no lo son, también hablaremos bastante de los cristaloides. O sea, Robert Graham distinguió entre coloides y cristaloides. A ver si entendemos bien lo fundamental de cada estado para poder proseguir con el resto. O sea, tenemos que saber bien cuando decimos coloides a qué nos estamos refiriendo. Dice Graham fue el primero que los cuerpos en coloides y cristaloides. Se definen los coloides como sustancias que cristalizan difícilmente, ni por solidificación, ni por condensación, ni por otras causas, les cuesta mucho solidificar, porque son algo como pegajoso, algo discontinuo, algo... O sea, cristalizan difícilmente, se difunden muy lentamente, es decir, cuando los sueltas en un recipiente no van directamente a ocupar todos los recovecos y uniformemente toda la superficie del fondo del recipiente, sino que les cuesta, se van extendiendo, tal. Piensa ahora, si yo te iba a decir, en la baba de caracol, por ponerte un ejemplo, o en la albúmina del huevo, que es un coloide clarísimo. Cuando tú echas la clara del huevo, no se reparte rápidamente como si echases agua. El agua sería lo más similar al cristaloide, no al coloide. El coloide se difunde con dificultad, lentamente. Y no dializan. Dializar significa partir por las membranas que hemos estudiado en el capítulo anterior, por la ósmosis. No dializan. Es decir, sus moléculas pueden chocar contra las membranas semipermeable, pero no sueltan ¿cómo se dice? El disolvente que llevasen. O sea, no podríamos decir, mira, pues en esta ósmosis hay disolvente y el cuerpo con la sal, que este sal sería el coloide. No, porque no darían el disolvente, les cuesta. Tienen una trabazón con él muy específica y muy especial de la que vamos a hablar. Se presentan generalmente en estado amorfo o gelatinoso. O sea, la gelatina, las gelatinas que tú conozcas, son lo más parecido, lo más gráfico para hablar e imaginarnos los coloides. Tu mamá o tu madre o tu abuela ha hecho caldo con muchos huesos muy ricos que dan un sabor especial tal. Y como suele hacer bastante, pues guarda una
poquita cantidad en la nevera. Al día siguiente, cuando sacas ese caldo, está totalmente gelificado. Es decir, es gelatina. Luego, cuando le pongas calor, otra vez tomará la apariencia de algo bastante más líquido. Pues esa gelificación es la típica de los coloides. O gelatinoso. La fase, claro, dependiendo también de la temperatura, como has podido ver. A temperatura ambiente, pues ya las gelatinas que te venden normalmente, que se comen como postre o como lo que quieras, pues es eso, coloides. La fase dispersa está formada por partículas llamadas micelas, es decir, la parte que se dispersa de estos cuerpos, de los cristaloides, partículas llamadas micelas. ¿Y qué es una micela? ¿Qué es una micela? Es como un atado, como un revoltillo de moléculas o de átomos, micelas constituidas por gran cantidad de iones o de moléculas. O sea, es una gran cantidad. Esto es una micela. Como una pequeña albondiguilla, iba a decir yo. Visible a veces. ¿Y qué hay ahí? Pues hay iones y moléculas. Pero todos veremos que llevan un envoltorio de tipo eléctrico. De tipo eléctrico. Que al ser del mismo signo que su próxima micela, las mantiene separadas, se repelen. Es decir, van cargadas electrostáticamente y entonces se repelen y se mantienen así, flotando, como si dijéramos, en el disolvente. Esto sería la fase dispersada de un coloide. En cambio, los cristaloides, los sueltos, los fluidos, los expeditos, enseguida van y vienen, mueves el recipiente y ellos, puff, puff, se decantan hacia el lado, no como un coloide, que tienes que decirle, oye, que te voy a inclinar, y él lentamente se va inclinando hacia el otro lado. El cristaloide, no. Difunden rápidamente, es decir, se ocupan rápidamente de todo el espacio de que disponen y se pueden obtener en forma cristalina. Es decir, siendo los más fluidos, los más, casi vamos a decir blandos, aunque no es la palabra, pues resulta que ellos son los que pueden cristalizar por fenómenos de bajada de temperatura, etcétera, etcétera. Pueden formar cristales duros. O sea, estos forman cristales, estos no forman cristales. Formarán otro tipo de sedimentos, coágulos y otras cosas que vamos a ver. Pero no cristaloides. O sea, no son cristales. Los cristaloides forman cristales. O sea, tú has dejado esa disolución de agua salada, muy fluida, muy esto, en un recipiente con gran superficie, y al cabo de unos días, si había bastante sal, era bastante concentrada, pues resulta que por evaporación de parte del disolvente, por parte del agua pura, han aparecido ya cristales de cloruro sódico. ¿Ves? Era un cristaloide, esa disolución era un cristaloide. Los coloides, más que una cualidad de ciertos cuerpos, es un estado de la materia, el estado coloidal. El estado coloidal. Ya que muchos cristaloides, muchos de sus hermanos, los fluidos, se pueden presentar en forma coloidal también como ellos, si se varían las condiciones de preparación.
O sea, esto significa que realmente el estado coloidal es un estado de la materia, que incluso los cristaloides pueden adoptarlo si tenemos o les hacemos una preparación adecuada. Las soluciones o dispersiones coloidales, las soluciones o dispersiones coloidales al estado líquido, es decir, bastante licuadas, se llaman soles. O sea, cuando presentan un estado bastante líquido, se llaman soles. Es un sol. Sí, sí, así se llama, sol. El sistema se llama hidrosol si el disolvente es agua. Y alcohol, o también lo presentan escrito sin la H intercalada, es decir, así, alcohol, si el disolvente es alcohol. O sea, aquí sí es agua y aquí sí es alcohol. No te pongo la fórmula del etílico porque pueden ser también otros alcoholes. Los hidrosoles dan lugar a los hidrogeles si ya no tienen este aspecto tan líquido, sino más espeso. Ha dado lugar, era un hidrosol, pero ha habido evaporación, por ejemplo, del disolvente, y se ha generado una cosa más compacta, más pastosa. Eso sería un hidrogel. Los alcosoles, pues estos por la misma razón, por evaporación de lo que fuera el disolvente alcohólico, el alcohol, dan lugar a los alcogeles. Alcogeles. Alco ya no pone la H, alcogel. Y en general, un sol se transforma en un gel, un sol se transforma en un gel siempre que pierda gradualmente algo del líquido disolvente por evaporación o interviene un agente que lo precipita. Que tú eches un reactivo que haga que esa sustancia que estaban por micelas pero todavía en estado bastante fluido, se espese. Sí, es que hemos echado ahí este reactivo y mira, ya se ha espesado. Ya se ha convertido de sol en gel. En ocasiones incluso podría, como una cosa excepcional, podría originarse un gel. Esto es una cosa muy específica, muy especial. Un gel sólido. O sea, un gel sólido totalmente. Como es el caso, te dice aquí, como es el caso del gel de sílice. Ejemplo, gel de sílice, que son esas bolsitas de desecante que se meten a veces en los envíos, en los envoltorios, para que la humedad del ambiente por donde hubiera pasado ese envío no deteriore el producto que se está enviando. Tú lo sacas y es un polvo, un polvillo blanco. Eso es gel de sílice. Muy desecante, absorbe mucho el agua ambiente. No confundirlo con el polvillo de sílice, que es el agente que causa la silicosis a los mineros que trabajan sacando el carbón.
porque la sílice triturada por las herramientas de extracción, se respiran, y mucho más si no pusieran mascarilla, iban a parar a los pulmones. Esta fue una enfermedad típica y clásica, estudiada por los científicos con las extracciones voluminosas y masivas que se hacían en determinadas temporadas, sobre todo para extraer el carbón, cuando la revolución industrial. No es eso el gel de sílice. Las dispersiones coloidales, y volvemos a los soles, las dispersiones coloidales se clasifican a su vez, además de por su disolvente nitrosol y enalgosol, se pueden clasificar por su apetencia o rechazo del agua en dos grupos. Liófobos, lío es una raíz griega que significaría agua, lío, phobos, liófobos, soles liófobos. Fobia, rechazar, que rechazan el agua. Y liófilos, filos, amigos del agua. O sea, los soles por su apetencia, por su reacción ante el agua, ese sol no es muy miscible con el agua. Lo echas y se queda aparte, porque él es liófobo, no le apetece el agua. Ahora, revolviendo y con un mulinestro, si puedes lograr que se seccione en partículas este sol, en partículas mínimas, y que se quede el agua como envolvente. Eso sería hacer lo más parecido a una emulsión, que también es una modalidad de coloide. Dice, heliófobos, del griego enemigos del agua, caracterizados por tener la fase dispersa, muy poca afinidad por el disolvente. Vamos, que has echado agua encima de esa pasta que había ahí, bueno, pasta pero bastante líquida, y no se ha mezclado, se ha quedado por encima o se ha ido abajo. No coge el agua. Y liófilos, del griego amantes del agua, si es grande la afinidad que hay entre soluto y disolvente. Es decir, que tú lo has echado en el agua y rápidamente, con muy poco movimiento, muy poca agitación, ha formado ya un todo homogéneo. Ha admitido el agua. ¿Por qué? Porque es liófila. Los coloides liófilo, aquí como ejemplo, había puesto de estos de que quieren el agua, la gelatina mismo, la gelatina echas el agua y al poco tiempo la ha absorbido, y el almidón, las soluciones de almidón. A mí me ha recordado las que hacía mi querida madre para almidonar los cuellos de la camisa, sobre todo de las camisas blancas. Era muy curioso. Cogían almidón que se vendía en las farmacias o en las droguerías, lo echaban en agua, lo disolvían un poquito y luego así con la mano metían la mano en el vasito de almidón y hacían y sacudían gotitas de almidón en esto y luego ya pasaban la plancha y se quedaba endurecido, para que cuando te pusiera la camisa y te mirase diría, ¡ay, mi niño, qué guapo está con la camisa almidonada! Luego llegabas tú a casa, pues como llegases, con el cuello ya todo torcido, doblegado, porque claro, el almidón se había secado y había como una cristalización que mantenía tersa la ropa. Costumbres antiguas. Luego ya no dieron tanta importancia y metieron por detrás del cuello de la camisa unas tiritas semirrígidas blancas, unas tiritas blancas, que, cosa muy curiosa y que a mí me sorprendió mucho, se llamaban ballenas. Y yo dije, oiga, ¿y qué tiene que ver estas tiritas que se meten por aquí? Y quedan, hacen que el cuello esté terso. ¿Y qué tiene que ver con las ballenas? Dice, sí, porque resulta que los dientes de las ballenas son como eso. No son dientes como los nuestros, son láminas que van colocadas todas, clavadas en las encías o en el hueso, y que le sirven para filtrar
los pequeños animalejos, el krill y todo lo que comen, cangrejitos, lo meten en la boca en grandes proporciones y luego hacen así y sufren el agua y dejan cautivos a los cangrejitos que empezarán a pasar por su esófago, que ya sabes que es pequeñito. ¿Eh? Bueno, en fin, hablando de los liófilos, amantes del agua. Los coloides liófobos se les dice a estos, se les dice irreversibles, porque una vez que se han secado, ya no recuperan, aunque les eches agua, ya no recuperan otra vez su forma de sol. No recuperan otra vez la forma de sol. Pueden, y dice, pues se pueden precipitar fácilmente mediante electrolitos. Es decir, a un liófobo le echas un electrolito, que ya sabes que es una disolución que tiene iones positivos y negativos. Echándole esto, resulta que consigues que las micelas que se mantienen ahí, todas separaditas, y que no se llegan a unir en un solo cuerpo porque su electricidad estática es toda del mismo signo, por ejemplo, todas fueran positivas. Cuando tú metes un electrolito, por ejemplo, cloruro de sodio, si es que se puede meter ahí en ese sol, pues las rompes su caparazón eléctrico, por así decirlo, y logran que se junten, se aproximen y aparezcan todas, pero todas ya juntitas. Y suelen precipitar, es decir, por su peso mayor, suelen caer al fondo, formando copos. Un copo es un flóculo. Y por eso a este fenómeno de echar en un sol liófobo, hacer que las micelas se unan todas en corpúsculos mayores, se les llama floculación. Mira, oye, se ha ido al fondo. Mira, ahí se ve. Ha floculado. Esto se hace mucho para limpiar las piscinas. Echan unas sustancias, los limpiadores, que se llaman floculantes, y esta sustancia logra coger toda la porquería que hay en el agua, unirla, formar grandes corpúsculos, que son los flóculos, y van al fondo. Luego, cuando ya ha floculado la porquería y ha quedado por arriba el agua más limpita, tú pasarás el limpiador, ese rastrillo absorbente que va por el fondo y que va cogiendo y lo va tirando fuera de la piscina. Floculación. Y dice, y una vez seco el gel, es decir, si ya, además de floculado, se hubiera marchado todo el disolvente, se hubiera marchado, ya no puede disolverse de nuevo. Cuando, una vez floculado, se ha marchado o quitamos o evaporamos el disolvente, esta sustancia ya floculada puede llegar a endurecer y ya, aunque le eches agua, no recupera el estado de sol. Eso ya lo tendrás que quitar, lo tendrás que rascar, porque aunque eches agua no se va a disolver. Mientras que los coloides liófilos, los que tienen apetencia por el agua, perdona, a ver, y una vez ya no puedes... Mientras que los coloides liófilos son reversibles, es decir, pueden, aunque hayan llegado a una floculación por añadido del electrolito,
estos echas agua y vuelven a separarse y volver a danzar en el espacio y recuperar su autonomía flotante, por así decirlo, otra vez rodeados de sus exteriores electrostáticos. Eso, los liófilos. Son reversibles, son recuperables. Pondremos el símbolo de reversible. Estos son irreversibles y los liófilos son reversibles. Pueden regenerar de nuevo el sol si se mezclan con, si tú echas, lógicamente, el disolvente que se había evaporado o se había marchado. Preparación de los coloides. ¿Cómo se puede preparar un coloide? Voy a hacer una parada y lo veremos en otro vídeo porque las plataformas donde subo los vídeos hay algunas que no me permiten vídeos de gran duración, de gran capacidad. Alguna a los 20 minutos, ¡pling!, me corta. Claro que lo puedes ver en otra plataforma. Y ya aprovecho para decirte que en estos momentos estoy subiendo a las plataformas, la de YouTube, que es la principal, donde está ahí todo, digamos, el canal. No digo resumido, el canal puesto organizado en series, etcétera, como podrás ver. Y luego lo estoy subiendo a otros canales más dinámicos, más actuales, más para la juventud, como pueden ser el Instagram y el TikTok. Si a veces me dais muy buenos consejos, porque al tener una audiencia muy preparada en las redes sociales, pues sabéis de esto bastante más que yo. Y os lo agradezco. Hasta luego, chicos.